Ok, esta ceremonia o este baile se llama también, como a veces nosotros decimos, el baile del dólar, que todos lo conocemos en las bodas, ¿verdad? Así es que también ellos usan el baile del dólar porque en ellos se usa o se acostumbra a competir a ver quién recoge más dinero del piso sin tocarlo con la mano. Así es que es uno de ellos, de los que ha salido muy buen ganador. Quiero mostrarles también cómo el que lleva más dinero se le hace la ceremonia para tener mejor suerte. Así es que esta es una muestra de él que va a recoger el dinero. Así es que nos vamos. Y ahí quedó el baile del dólar. Oiga, qué bien lo levantó, ¿verdad? Con razón, él es el mejor ganador de todos los que recogen el dinero. Pero sobre todo lo más interesante es cómo es que lo hacen el ritual, bailándole a la madre tierra para darle gracias también por esa cosecha que ellos están levantando. Así que nosotros vamos a continuar.